Bienvenidos a Mundo Legal, donde simplificamos lo complicado. Y un tema que habíamos dejado pendiente, nos acompaña nuevamente un experto penalista que nos va a aclarar puntos que creemos que no nos corresponden, pero todos podemos ser delincuentes. Maestro Alberto. ¿Qué tal? Pues muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Rubén, qué gusto tenerte de nuevo. Rubén Sánchez, un experto penalista. Pues platícanos, prisión preventiva. Entiendo que hay dos tipos de prisión preventiva. ¿Cómo funciona? ¿Qué es? Mira, en efecto, como lo apuntas, el Código Nacional de Procedimientos Penales, bueno, la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales establecen dos tipos de prisión, ¿no? La prisión preventiva oficiosa y la prisión preventiva justificada. La prisión preventiva oficiosa está contemplada en el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y ahí se contempla un catálogo de delitos respecto de los cuales, cuya comisión, o sea, cualquier persona que cometa un delito de este tipo, en automático va a ser sujeta a prisión preventiva durante todo el tiempo que dure su proceso. A ver, espérame, me estoy confundiendo. O sea, la función preventiva es una parte del proceso donde me están investigando y o enjuiciando, y en lo que ven si soy o no soy responsable, voy a llevar ese procedimiento encerrado. Eso es prisión preventiva. En efecto. Ok. Sí, en efecto, cuando tú cuando estás siendo investigado por un delito, y este delito se lleva ya a un orden judicial, para continuar con una investigación complementaria, ¿qué pasa? Se dicta un acto de vinculación a proceso. En ese momento, la autoridad tiene que decir de qué forma vas a llevar todo ese proceso, aunque todavía no se te haya condenado, ¿no? Todavía rige en tu favor el principio de presunción de inocencia, pero en este catálogo de delitos que están en el artículo 19 de la Constitución, hay una excepción a esto, ¿no? Porque se considera que son delitos que ponen en riesgo grave a la sociedad y otros bienes, ¿no? Eso sería la prisión preventiva oficiosa. Exacto. Oficiosa es, no depende del juez darla o no darla, ni no hay manera que lleves el proceso fuera. Vas a tener que seguir todo el procedimiento recluido. Exacto, en automático. Si te vinculan a proceso por ese delito, sin un debate, sin necesidad de acreditar alguna otra circunstancia, por estar contemplado en ese catálogo de delitos, esa conducta que se te reprocha, en automático vas a estar en prisión durante todo el tiempo que dure tu proceso. Se considera que tienes la oportunidad todavía de defenderte porque hay investigación y no se ha llevado a un juicio. Se presume que eres inocente, pero estás adentro de prisión. Entonces ya no se presume realmente que eres inocente, porque si te consideran inocente, ¿por qué estás preso? Justo ahí entra el debate en la figura de la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Porque se supone que la prisión en el nuevo sistema de justicia penal, que ya ni tan nuevo, ¿no? Porque es de 2008, se supone que la finalidad era que fuera un proceso más garantista, ¿no? Que la pena de prisión fuera la última ratio, es decir, la última medida, por ya no contar con otras medidas que posibilitaran que tu presencia en el proceso o proteger a la víctima, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Contrario a eso, pues, se establece este catálogo y que lamentablemente pues, ha ido ampliando. El 31 de diciembre pues, se publicó un decreto en el que se aumentó este catálogo de delitos. Entonces, desde mi consideración, creo que vamos en un retroceso, porque la idea era ser más garantistas y limitar la posibilidad de que arbitrariamente las autoridades judiciales determinaran que alguien estuviera en prisión, pero se le dan estas facultades de hacerlo en ciertos casos, ¿no? Se supone que son excepcionales, pero pues cuando ya hay un catálogo muy amplio, pues ya no es tan excepcional. Y justo en este debate, entonces es donde entra el otro tipo de prisión preventiva, y es la justificada. No es que la gente, cuando llevara el Ministerio Público la carpeta de investigación al juez, el juez lo dejara en libertad para llevar el proceso, porque el Ministerio Público siempre podía decir y pedir y justificar, aunque no estuviera dentro de ese catálogo, la prisión preventiva. En efecto, existe este otro mecanismo que es la prisión preventiva justificada, que desde mi perspectiva me parece que es el ideal. ¿Por qué? Porque ya lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? La prisión la prisión preventiva, es decir, mientras hay una investigación o un proceso, pues tiene tres finalidades, ¿no? Una es lograr la comparecencia del procesado en el proceso, evitar la obstaculización de la investigación y la protección de la víctima. Si tú como Estado
no tienes necesidad de garantizar ninguna de estas, pues no hay necesidad de que la persona esté en prisión, ¿no? Es decir, si no hay un riesgo para una víctima, si no hay posibilidad de que desaparezca, destruya las pruebas, y si él se ha presentado constantemente a las citaciones, pues no hay necesidad de que lo tengas en prisión, ¿no? Por eso hay una saturación en los penales, ¿no? Entonces se tiene todo pues esta, ¿cómo llamarlo? Tradición. Percepción, obligación política, lo voy a llamar yo. Cometiste un delito, aparentemente vas para la cárcel. Es lo que decidí. A ver, me voy a poner del lado de los que sí creen que es una medida efectiva, ¿eh? Y es una medida efectiva porque en principio, para que pudieran el juez implementar esta medida, porque no la pone el Ministerio Público, al final tiene que ser un juez, en algunas veces está obligado cuando es oficiosa y justificado cuando se la justifican, ¿va? Pero en la justificada, pues lo tiene que pedir el Ministerio Público. Pero Y lo tiene que acreditar, ¿no? Entiendo. justo ahí pero se supone que yo ya cuando estoy presentando a esto, ya hice una parte de la investigación inicial donde tengo elementos bastante concisos para yo determinar que no solo es presunto responsable y por la magnitud de los delitos, pues entonces está bien, porque ¿por qué le tengo yo que decir a un violador, sí, que justificarle al juez que es un problema para la víctima? La víctima, desde que ve en libertad a esta persona llevando todo este proceso, se siente intimidada, ¿eh? ¿Por qué tendría que ser justificada? Ahí te diría, ¿qué crees? No en principio por el puro dicho, el Ministerio Público va y presenta al tipo inmediatamente. Él tuvo que tener elementos suficientes para decidir presentarlo, si no, no lo estaría presentando, ¿no? Y desde ahí, asumiendo que hubieran hecho una adecuada investigación, que ese es el punto, no le tenemos confianza a nuestros entes de investigación, pues es donde el catálogo a lo mejor no estaba tan incorrecto. Fíjate que yo veía los delitos y decía, difícil, oye, pues traes armas de fuego prohibidas por el ejército, pues las traes o no las traes. Veo muy difícil que me puede pasar, que de repente digan que yo traía un arma en mi vehículo, pero ¿por qué el señor me la va a poner? ¿Cuál es el fin en qué estoy involucrado? Lo veía complicado. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces, desde ahí se justifica. Fíjate que, de hecho, el otro día hice una revisión contra el sistema coreano, y el sistema coreano coreano del sur, no coreano del norte, porque ahí sí se va el 100%. No, el sistema coreano del sur, no, pero no tan drástica. El 90% de los casos que se judicializan, ¿sí?, son condenatorios. O sea, el ministerio o el investigador llega con todo tan hecho que si te acusé, estoy seguro que te van a condenar, No al revés. Aquí pues se dan tan malas investigaciones que pues, normalmente es muy difícil que te acaben sentenciando. Pero pensando que tuviéramos la policía investigadora de Corea del Sur, pues resulta que él ya llegó. Entonces, ¿para qué discutimos? Este señor sí lo cometió, solo hay que seguir un proceso además, y desde ahí podría estar justificado la prisión preventiva oficiosa. Es un tema muy complicado. En la práctica, uno pensaría, ¿por qué un policía tiene que sembrar? Pues eso es lo que nosotros pensaríamos. ¿Por qué? ¿No? El deber ser es que no. O sea, el policía tiene que ser su función, investigar, prevenir delitos, pero no inventarlos. Y en la realidad los fabrica, ¿no? Entonces, vivimos en un estado que no puede garantizarnos que nuestras autoridades son esas autoridades ejemplares y que en ese sentido no va a haber nunca una incriminación de alguien. Entonces, pues que un Estado democrático de derecho garantista debe decir, o sea, no puede confiarse en las autoridades, tiene que confiarse en las leyes y los mecanismos, ¿no? Entonces, el mecanismo tendría que ser, pues, si tú ya hiciste una buena investigación, ¿cuál es el problema de ir ante una autoridad judicial y debatir la necesidad o no de esa prisión? O sea, ¿por qué en automático? O sea, yo creo que si estuviéramos en ese puesto, también nos gustaría que en automático nos metieran ahí, ¿no? Y tenemos que llevar el proceso. Entonces, si hay presunción de inocencia, quien tiene que desvirtuar esa presunción de inocencia y tiene la obligación es la fiscalía. O sea, sin duda. Tú como ciudadano no tienes por qué acreditarle al Estado que eres inocente. Quien tiene que demostrar tu culpabilidad es el Ministerio Público. Entonces, tenemos autoridades viciadas, tenemos
un estado de derecho que se tambalea, ¿no? Por muchas cuestiones de narcotráfico, toda la inseguridad, y que influyen en todo ¿no? En todo esto. Las policías coludidas con el crimen organizado siembran cosas, ¿no? Y eso te puede llevar a ti como ciudadano. Entonces, ¿qué te garantiza a ti? Pues únicamente la posibilidad de llevarlo en un proceso en donde haya contradicción, en donde tengas la posibilidad de aportar datos y medios de prueba, que son los que toman en consideración para una prisión preventiva justificada. O sea, si tú tienes una muy buena investigación con fiscalía, pues tienes los datos suficientes para acreditar que este tipo es un riesgo para la víctima, o que en caso de estar en libertad, pues va a obstaculizar toda la investigación, o que se va a sustraer a la acción de la justicia. O sea, lamentablemente en nuestro estado la prisión preventiva se vuelve una pena anticipada y es un mecanismo político de control que sabemos de casos sonados. Que además está prohibido por tratados internacionales. Está prohibido y es contrario, es inconvencional. Y sabemos que hay casos sonados donde alguien se presenta en libertad y solo porque no es de la corriente política, pues le buscan cualquier cosa y vámonos para adentro. Además tenemos un problema, yo creo que muy serio con la prisión preventiva oficiosa. Y la necesidad de demostrar que yo no cometí un delito. Jurídicamente, pues sabemos que se demuestra lo que aconteció, no lo que no aconteció. ¿Cómo se maneja esto para efectos de evitar, ¿no? De demostrarle a la fiscalía que yo no cometí un delito cuando no se respeta a lo mejor esa presunción de inocencia? O sea, para efectos de la prisión no tienes que acreditar que no se cometió el delito. Eso ya es una etapa de juicio, ¿no? Y tú no tienes la obligación de acreditar que no se cometió. El Ministerio Público tiene que acreditar, más allá de toda duda razonable, que tú cometiste la conducta. Si tú presentas elementos que tu teoría del caso sirve para hacer tambalear la de la fiscalía y generar una duda razonable, entonces la obligación del juzgador es absolverte. En el tema de la prisión preventiva justificada, que se necesita datos y medios de prueba que acrediten que no es un riesgo social, que tienes arraigo en el lugar en donde se lleva el proceso, que tienes una fuente de ingresos, o sea, que tu forma de vida es honesta, que no eres una persona, ¿no?, que se dedica a delinquir, el hecho de que no tengas antecedentes penales, que no tengas otras investigaciones abiertas en tu contra. O sea, son elementos que se toman en consideración para decir, si esta persona es la primera vez que está aquí, seguramente no se dedica a esto, ¿no? Entonces... Pero eso solo funciona cuando estás cometiendo un tipo de delito diferente a los que están listados en el artículo 19 constitucional. O sea, y te están pidiendo la fiscalía la aplicación de una prisión preventiva. Justificada, ¿no? Ahí sería prisión preventiva justificada. Y entonces, pues tienes que decir, a ver, no se la voy a otorgar porque por todas estas cosas que mencionaste, no se me hace a mí como juez necesario otorgarle la medida de prisión preventiva. No está justificado. Ahora, cuando es oficiosa, estás aquí, tienes que caer en la prisión, pero como se trata de un catálogo constitucional, ¿realmente tenemos defensa contra eso? Pues, a ver, se vislumbraba un cambio en el paradigma, ¿no?, a raíz de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, hoy en día el poder político en turno pues ya estableció que no se puede hacer interpretación diferente a, ¿no?, este catálogo, y tú, juez, no puedes inaplicar ni restringir la aplicación de este catálogo. Entonces, pues, estamos en un estado en donde ahorita, o por lo menos entiendo, no se va a respetar el derecho internacional, ¿no? O sea, no se va a tomar en consideración para determinar si es viable o no, o si debe o no continuarse con la aplicación de la prisión. Yo les voy a decir algo, sobre todo por la audiencia de nosotros de Mundo Legal, que es Mundo Ejecutivo. Pues había dos temas realmente delicados, que uno lo sacaron, pero apenitas antes de que se publicara el decreto, y es, dentro de esta lista de que ameritaba prisión preventiva oficiosa estaba la defraudación fiscal. O sea, digan si no es control político, ¿no? Porque pues no entiendo cómo un defraudador fiscal puede ser un peligro para la sociedad, ¿no? Porque te dejas sin los recursos suficientes para que el sistema opere. Vamos. Pero por otro lado te están manteniendo dentro de una prisión donde no puedes generar y le cuestas al Estado. Ese lo sacaron. Y dejaron nada más el que con el de alguna manera comercialice comprobantes fiscales. Bueno, eso dirás, puedo saberlo, no sé, a lo mejor es más difícil llegar a que me determinen que estoy comercializando comprobantes fiscales o comercializando, fíjate que claro. Ni siquiera utilizando, comercializando. Entonces, pues sí creo que ahí se vio claramente como una medida de terrorismo fiscal,
donde pues si tienes un tema con el SAT en este momento y él tiene mínimos elementos para imputarte, pues ya tendrías un problema y verás, si no te arreglas, inmediatamente con ello, ¿no? Entonces, ven cómo todos estamos a un paso de volvernos delincuentes, o ya lo somos y no lo sabemos. Perfecto. Ahora, en el caso de delitos culposos, ¿pueden llegar a fijarte una prisión preventiva justificada? Es decir, que seas peligrosamente descuidado, peligrosamente tarugo. Pues mira, es que la prisión no se establece en función del delito, ¿no? De si es doloso, culposo o su gravedad o no. Es las condiciones que va a haber durante el proceso, porque es la forma en que el Estado te va a mantener dentro del proceso. Entonces, si tú cometiste un delito culposo y, por ejemplo, un accidente de tránsito, atropellas a alguien y te vas, ¿no? Posteriormente te citan en carpeta de investigación, te vinculan al proceso. Tu actuar después de la comisión del delito fue de evadirte, fugarte. Entonces, eso es un dato objetivo que sirve para justificar una prisión, porque es este cuate, en cuanto vea un problema legal, se nos va, ¿no? Entonces, si lo vincula al proceso, lo más seguro es que se vaya, ¿no? Hay otros factores que también se utilizan para determinar la penalidad, ¿no? Si la pena mínima y máxima son muy elevadas, eso puede ser un incentivo para que alguien se evada de la acción de la justicia. Sin embargo, la Corte ya estableció que esta causal por sí sola no es suficiente para justificar, ¿no? Pero si la sumas con otras, sí puedes aplicarlo, ¿no? Entonces, lo que la autoridad tiene que ir viendo es eso, o sea, qué elementos dan señales de que tú te vas a evadir de la acción de la justicia o de que tú tienes medios para entorpecer la investigación, para destruir objetos de la investigación, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso se va acreditando y en delitos culposos también se puede dar la prisión preventiva justificada. Ya para finalizar, ¿qué recomendación? Porque bueno, empezábamos bajo la premisa, todos podemos ser delincuentes, pero ¿qué recomendación, Rubén, nos das en el caso de un delito culposo que es, pues, en el que la mayoría estamos expuestos, ¿no? Por una actividad, por manejar, por caminar, ¿no? Que entramos en una complicación, cometemos, lesionamos, privamos de la vida a alguien por accidente, ¿no? Por descuido. ¿Qué tenemos que hacer para evitar caer en una prisión preventiva justificada? A ver, lo básico es, si se te cita, presentarte. Si porque hay supuestos, ¿no? Puedes ser detenido en el momento o posteriormente puedes ser citado a la investigación. Si eres detenido al momento, dar domicilio correcto, no tratar de huir del lugar, ¿no? No variar nombres, porque luego hay gente que le entra el miedo y hace variaciones del nombre. Entonces, todo eso son indicios que pudieran ser usados en tu contra. Entonces, siempre da tu nombre, tu domicilio, apoya, ¿no? Si todavía se puede dar algún apoyo en este tipo de hechos, dalo, ¿no? Y eso va a abonar a que no eres alguien que va a buscar evadirse. Ya. Fíjate que tengo que hacer una aclaración porque antes dije que en el cambio en el decreto del 31 de diciembre de 2024 se decía únicamente los que comercialicen comprobantes fiscales y no, es todos los que de alguna manera estén relacionados con el uso de comprobantes fiscales falsos. Eso sí, ya nos incluye, porque a lo mejor sin saberlo, no sabemos si en alguna de nuestras empresas alguien nos está pagando con una factura que dudosa procedencia, así que aguas con los proveedores que tengan. ¿Hay defensa para la prisión preventiva oficiosa? Había hasta ahora que se hizo la reforma, considero yo. Bueno, mientras el Poder Judicial siga todavía funcionando en la actual, me parece que hay juzgadores que han optado por obligar a las autoridades judiciales a justificar la prisión, ¿no? Es derivado de las resoluciones de la Corte Interamericana. Incluso había una jurisprudencia del Pleno regional de tribunales de circuito, donde se establecía que en automático, o sea, cuando solicitaron la suspensión, se tenía que generar una audiencia para debatir si estaba justificada o no la prisión. El tema es que vino un cambio en el Poder Judicial, ¿no? No sabemos cómo esto puede influir en las decisiones judiciales. Me parece que sí se ha roto el equilibrio de los poderes, ¿no? Los pesos y contrapesos. Un poder judicial que está supeditado a un poder ejecutivo, pues va a resolver diferente. Hasta el momento me parece que sí se puede. Vamos a ver qué pasa. Listo, pues con eso nos quedamos.
Muchas gracias, Rubén. Pues un gusto tenerte por acá. Muchísimas gracias. Un placer Alberto, estar aquí con me voy a ustedes. despedir el programa. Gracias, nos vemos en otra ocasión. Esto es Todo el Mundo Legal, donde simplificamos lo complicado. Bienvenidos a Contratos Renda, la plataforma que te permite formalizar adecuadamente todas tus operaciones. No necesitas ser un experto para desarrollar actas, contratos, convocatorias, convenios, sesiones y más. Entra a nuestro sitio, escoge de nuestro catálogo el documento requerido, completa un cuestionario intuitivo de las condiciones negociadas, dale nombre a tu archivo, descarga el Word si quieres hacer cambios importantes o bien puedes usar el PDF si consideras es tu documento. Con Contratos Renda, haz tus contratos más rápido y menos complicado.